tal? ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente. Gracias por permitirnos llegar a sus espacios con este programa de AFEC que tenemos todos los martes a las 8 de la tarde, de la noche, y me complace saludar y agradecerle al maestro en Derecho, amigo Carlos Alejandro Ledesma, notario público 47 del estado de Querétaro. Mi estimado Carlos, muchas gracias por estar aquí, siempre acompañándonos y apoyando a AFEC. Gracias a ti, Jaime, con mucho gusto de participar contigo, con la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro y pues desde luego en este espacio de Speakers TV. Pues el tema de hoy, la verdad es que lo platicábamos hace un momento antes de iniciar este programa, y pues es una abultada información en estas reglas de carácter general que se modificaron, se actualizaron, se reformaron el pasado viernes 7 de este presente mes. Y pues en primera instancia, mi estimado Carlos, para iniciar con un cronograma de tiempos, que me gustaría si nos pudieras platicar cuáles son esos tiempos de cumplimiento para tenerlos bien claros en primera instancia, y después iniciamos ya en detalle pues lo que podamos abordar de cada una de estas actualizaciones. Sí, como no, Jaime, con mucho gusto. Decir a la audiencia a la que pues reiteramos el saludo y gracias por estarnos siguiendo en esta noche, decir a la audiencia que en este momento es cuando ya tenemos amalgamado y tenemos conformada la integración de los tres grandes ordenamientos que están en materia de prevención y lavado de dinero en nuestro país, hablando de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tenemos un reglamento que hace poco también habíamos compartido aquí alguna de la reforma que hubo en marzo de este año, porque la reforma a la ley fue de julio del año pasado, 25, entonces año pasado, 25, fue reformada la ley. Este presente año en el que estamos, en marzo, fue reformado el reglamento de esta ley, que coloquialmente todo el mundo le dice Ley Antilavado de Dinero o LF-PIORPI, de diferentes maneras, pero estamos en el mismo contexto. Y ahora estamos llegando a las que fueron las tan esperadas modificaciones, hay que decirlo de esa manera precisa, a las reglas de carácter general, que son las que se refieren en esta Ley Antilavado de Dinero. Estas modificaciones, diciéndolo de manera muy concreta, Jaime, son una reforma, una adición y una derogación que sufrieron los artículos de las ya existentes reglas, para no incurrir en malos supuestos que algunas personas, sujetos obligados en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, en algunas ocasiones han caído, es en suponer o especular que no había reglas y que estábamos esperando apenas a que hubiera las reglas, derivado de que la reforma a la ley del año pasado decía, cuando dentro de los 12 meses siguientes haya reglas, no es que fuera apenas a haber reglas, es que se iban a modificar las ya existentes. Las reglas ya existentes tienen publicadas desde el 23 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, inclusive ya han sufrido una modificación adicional y también una aclaración, tanto en el año 2014, en el año 2020 y ahora 7 de agosto del año 2026, que es lo que nos trae en esta ocasión nuevamente con ustedes, se dan las modificaciones, ¿no?, a estas reglas de carácter general. La parte transicional que va a irse dando para la implementación y entrada en vigor de esta reforma, que incluye, repito, modificaciones, incluye adiciones e incluye derogación de algunos de los artículos a estas reglas de carácter general, que originalmente pues estaban enumerados hasta ahí del artículo 50, 51, si mal no recuerdo. Ahora inclusive se agrega una numeración latina especial para ciertos capítulos antes inexistentes que nos convierten prácticamente en el doble de artículos que había anteriormente. La implementación y la entrada en vigor, conforme va a ir ocurriendo precisamente lo de estas nuevas reglas de carácter general, y digo nuevas porque tienen un enfoque y una transición, inclusive para nosotros los sujetos obligados, una perspectiva diferente de cumplimiento, aun cuando, repito, no sean reglas tal cual nuevas,
vamos a tener que el 30 de noviembre de este año va a iniciar en vigor en la parte general lo que fue adicionado, lo que fue modificado, reformado y lo que fue derogado de estas reglas. Posteriormente vamos a tener, a más tardar, para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, iniciará el primer periodo anual de capacitación. Hablaremos o podremos tal vez nada más mencionar, Jaime, si nos alcanza el tiempo, capacitación de personal. Es a lo que se refiere precisamente ese aspecto. Posteriormente, 1 de marzo del año que entra, 2027, estaremos hablando ya también de la evaluación con un enfoque basado en riesgo. Hablaremos de que ya deberá estar ajustado por todos los sujetos que realizamos las actividades vulnerables el que se llama Manual de Políticas Internas. Anteriormente, recordar, decían las reglas de carácter general, los lineamientos que establecen los criterios, procedimientos, etcétera. Ahora es el Manual de Políticas Internas, es la denominación. Y también los procedimientos a ese 1 de marzo de 2027, procedimientos de selección de personal. Fíjense, ahí es de selección del personal nuevo que vayan o vayamos a contratar los sujetos que realizamos las actividades vulnerables que estamos cumpliendo toda esta normatividad. Posteriormente habrá otro momento de entrada en vigor, que eso será hablando de mayo del año 2027, también estamos hablando del año que entra, que quienes realicen la actividad vulnerable a que se refiere el 17, fracción 16 romano, deberán de tener actualizada precisamente su información. Nada más para que todos tengan presente el 17, fracción activos 16 virtuales. romanos, activos virtuales, para tenerlo aquí presente todos. Posteriormente, el 1 de junio de 2027, ya deberemos tener también algo que ahora es novedoso, que se llaman los mecanismos automatizados. Esos mecanismos ya en operación que nos permitirán hacer un conjunto de actividades, de acciones tendientes a cumplir con varias obligaciones. Otro punto será de fecha, la de julio de 2027, eso en cuanto a una implementación que hará de mecanismos tecnológicos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el sistema de notificaciones electrónicas que comentábamos hace un momento y ahorita lo desglosaremos, Jaime, para el portal de prevención del lavado de dinero, parecido a lo que tenemos en materia fiscal, ¿no? Y por último, mencionar estos otros momentos importantes en cuanto a fechas. Agosto de 2027, se supondría que va a quedar disponible la consulta de las personas expuestas políticamente, las que abreviamos o mencionamos como PEPs. Para efecto, ojo y detalle importante, las personas expuestas políticamente nacionales, no las que están fuera del territorio mexicano o las que sean de nacionalidad distinta a la mexicana. Inclusive va a haber un aplicativo al respecto que va a desarrollar la autoridad para poder nosotros, los que realizamos como sujetos obligados, esas consultas. Finalmente, el 1 de enero de 28, fíjense ya cómo estamos yendo todavía hasta del año que entra a otro más, iniciará el que se llama el primer periodo de revisión de auditoría, que es otra de las obligaciones, Jaime, que tienen que ver precisamente con que los sujetos que realizamos actividades vulnerables tenemos o que contar con una auditoría interna o con una auditoría externa, lo cual se distinguirá dependiendo del grado de riesgo en el que cada uno de los sujetos nos ubiquemos. Y finalmente, en todo caso, sujeto a publicación, esa no es una fecha exacta o no una fecha ya precisada o predeterminada en estos transitorios, será la que tiene que ver con el envío de los avisos por sospecha y por hechos o indicios. En ese sentido, Jaime, de manera contextual, aquí en un inicio mencionar que son y van a ser varias etapas de implementación y de entrada en vigor de estos aspectos. No, clarísimo, Carlos. Fíjate que esa reflexión y ese diagrama en cronograma de tiempo, la verdad, es muy importante para iniciar la sesión. Comentar que si bien las reglas de carácter general ya están vigentes, es muy importante consideren los tiempos que tú acabas de comentar. Toda vez que
existe el tiempo prudente para efectos de empezar a implementar. No confundirnos con no iniciarlo en este momento, ¿no? O sea, precisamente iniciarlo en este momento, pero tomar el tiempo suficiente para cumplir en cada uno de estas obligaciones. Y cambios muy trascendentales, Carlos. En una hora y bueno, en los siguientes 48 minutos, la realidad es que es muy complicado abordar esta abundante actualización, reforma, derogación a los diferentes artículos de las reglas de carácter general. Nos vamos a enfocar a mencionar las particularidades más genéricas e importantes de cada una de ellas, de las más importantes, ¿no? Entonces, importante dos temas: el tema de notificaciones, ¿sí? que se incorporen estos artículos 5, 5 bis y 6 de estas reglas de carácter general. Ahí me gustaría que nos apoyaras comentando, mi estimado Carlos. Claro, Jaime. Es de especial relevancia mencionar que los sujetos que realizamos actividades vulnerables, en este caso me reitero como uno de ellos, como fedatario público que presto servicios de fe pública y que estoy sujeto precisamente a estas obligaciones, entre otros tantos, como precisamente lo ha mencionado, y nada más para que toda la audiencia lo tenga presente y lo recuerde, personas que se dediquen a la actividad vulnerable relacionada con juegos o apuesta, a las tarjetas de servicios, crédito, prepago, a los cheques de viajero, a otorgar mutuos créditos con o sin garantía, a la construcción o desarrollo de inmuebles, a la recepción de recursos para desarrollo inmobiliario, a la comercialización de metales preciosos, piedras, joyas o relojes, que en general les decimos los joyeros, a la comercialización de las obras de arte, a la comercialización de vehículos, sean estos nuevos usados aéreos, marítimos o terrestres, al igual que también el blindaje de los vehículos terrestres, los servicios de traslado, custodia de dinero o valores, cierto tipo de servicios profesionales independientes, sobre todo los que tienen que ver con la asesoría, por ejemplo, inmobiliaria para la compraventa o cesión, precisamente de ese tipo de bienes, de los inmuebles, al igual que los servicios que tienen que ver con la administración y manejo de recursos, valores activos, manejo de cuentas bancarias, de ahorro valores, la organización de recursos, aportaciones en las sociedades mercantiles y otros actos corporativos mayores como constituir, fusionar, escindir, también las propias entidades de naturaleza mercantil. Otro grupo, como les decía, el de su servidor, el de los servicios de fe pública, que prestamos por un lado los notarios, por otro lado los corredores públicos, por otro lado ciertos servidores públicos con fe pública y por otro lado también las personas facilitadoras en el ámbito público o en el ámbito privado. Al igual, y para cerrar, que son, reitero, nada más el panorama del conjunto de actividades vulnerables, que también sería la recepción de donativos que en alguna oportunidad van integrando a su patrimonio las asociaciones y las sociedades civiles que no tienen fines de lucro, el comercio exterior, básicamente hablando de los servicios que prestan los agentes aduanales, el arrendamiento de los inmuebles, es decir, el conceder el uso o el goce de los bienes inmuebles y el intercambio de los activos virtuales. Todo este conjunto de personas, de sujetos que nos dedicamos a desarrollar todas estas actividades, somos estos sujetos obligados. Ustedes, de los que están en la audiencia, algunos o varios han de ser personas que desarrollan estas actividades, otros son asesores, oficiales de cumplimiento, personas responsables encargadas del cumplimiento, pues son clientes, son usuarias, depende. Pero básicamente ese contexto, y a lo que nos refiere en este momento precisamente Jaime, es a que todos los que somos estos sujetos debemos de cumplir con una obligación ya a la fecha, o los que vayan a iniciar ese tipo de actividades, de contar y cumplir con el alta y el registro en el portal, un portal que es el sistema del portal de prevención del lavado de dinero, a través del cual la autoridad nos va a hacer diversos actos administrativos, el requerimiento, las notificaciones, citatorios, solicitudes de información, resoluciones administrativas que nos quiera comunicar, las prevenciones. Es la vía de comunicación
por vía de la cual oficialmente y formalmente nos va a estar comunicando a los sujetos que realizamos actividades vulnerables precisamente la autoridad lo respectivo. Y partimos aquí también de lo que hace un momento decíamos, Jaime, el tema de los plazos, el tema del cómputo, claro, de a partir de cuándo los sujetos que realizamos las actividades vulnerables recibimos, vamos a llamarle en el apartado del menú, para no llamarle y que nadie se vaya a confundir aquí con lo del SAT para efectos fiscales con el buzón tributario, que allá es otra cosa. Aquí hablamos del portal de prevención del lavado de dinero. Dentro del menú que cada uno de nosotros, sujetos obligados como usuarios, tenemos, hay un apartado de las notificaciones, y en ese apartado de las notificaciones nos estarán llegando la ejecución de toda esta serie de actos administrativos de la autoridad, por la vía de la cual nos estará comunicando, requiriendo lo respectivo, y entonces es de especial trascendencia que ahora nos fija, Jaime, un momento oportuno en el cual nos tendremos por notificados, aun cuando ni siquiera nos metiéramos a consultar el portal. ¿Cómo ves y qué plazo ves que nos da? Si es oportuno, si es poco, si es mucho en tu criterio, Jaime. Sí, como bien lo comentas, Carlos, se incorpora este artículo 5 bis en donde ya de manera muy clara considera y obliga a que los requerimientos y citatorios, solicitudes de información por parte de la autoridad a los sujetos obligados de actividades vulnerables ya van a ser por este portal, ¿no? En primera instancia, lo cual ya después en otro foro entraremos al estudio de si es violatorio, ¿no? de esa jerarquía de las leyes, toda vez que para estos efectos de citatorios en materia administrativa se encuentra la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿no? y en su caso la de contencioso administrativo para temas de contención. ¿Sí? Sin embargo, ya nos fija claramente en este portal requerimientos y citatorios, para que lo tengamos en cuenta. Por ahí algunas semanas, meses atrás, había esa duda de dónde se iban a presentar esos citatorios y requerimientos. Lo incorpora en este artículo 5 bis, en las reglas de carácter general, y como bien lo comentas, Carlos, asemeja en estos citatorios o requerimientos ese procedimiento del Código Fiscal para efectos fiscales, en donde indica que una vez notificado se inicia el plazo al día siguiente, y al cuarto día, entonces, aun y cuando no se haya observado el requerimiento, el citatorio, no se haya abierto ese citatorio o requerimiento, ya se tendrá por notificado, ¿no? Entonces, asemeja un poco al tema de las reglas fiscales. Recordar que esta ley es una ley administrativa, ¿sí? Diferente a las leyes fiscales. Las leyes fiscales tienen su contexto en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes fiscales respectivas, y en esta materia, para efectos de esta ley FPORPI, bueno, en esta ley, en su reglamento y en las reglas de carácter general, sin embargo, reitero, asemeja ese procedimiento, ¿no? E inclusive aquí hasta la propia autoridad en este artículo 6, que es el que se refiere precisamente a estos 3 días hábiles que oportunamente pudiera abrir, enterarse del contenido de ese documento digital, el sujeto obligado que realiza la actividad vulnerable, para ver qué fue lo que se le requirió, notificó, citó, etcétera, depende de cuál sea el caso. Incluye este artículo 6 la referencia a la obligación que tenemos los sujetos obligados de cada día hábil hacer la consulta, ¿no? Diario, ¿no? Entonces, es básicamente, sí, nos dice diariamente revisa qué es lo que puede ser que la autoridad te esté notificando, requiriendo, citando y demás, y pues desde luego se considera el día hábil siguiente en caso de que hubiera algún día inhábil, ¿no? Correcto. Entonces, la verdad es que a considerarse, ¿sí?, el tema de los medios de requerir información y el plazo de las notificaciones, ¿no?, para que lo consideremos. También lo platicábamos, hay capítulos nuevos que se incorporan en estas reglas de carácter general, y pues toda esta novedad, pues en gran porcentaje, pues la realidad es que tienen obligaciones que ya bien las señalaste, con periodicidades diferentes, ¿no?, pero muy importantes, ¿no, mi estimado Carlos?
En temas se incorpora un capítulo 2 ter, en este artículo 10, sexies, ¿no? Que incluso ya tiene un articulado novedoso, ¿no? Sí. Sexies, ter, quartes, septies, etcétera. Y pues a los fideicomisos los obliga a enviar en un archivo XML la información de todos los integrantes del fideicomiso. ¿Sí? Y entonces habla este artículo 2 ter, habla de fideicomisos, de obligaciones, alto registro de quienes actúan por medio de fideicomisos y otras estructuras jurídicas, y en particular a los fideicomisos obliga que el fideicomiso envíe un archivo en XML para notificar y registrar a todos sus integrantes o miembros del fideicomiso. Y por otro lado, también a la asociación en participación obliga, ¿sí?, al asociante a ser el responsable de enviar este trámite de alta, de este trámite de alta y registro en este padrón de actividades vulnerables. Esto de manera muy rápida. Un tema muy importante, mi estimado Carlos, capítulo 2 quater, capítulo segundo quater, el enfoque basado en riesgos. Sí. ¿No? Este es todo un tema. Totalmente. Es recordar que desde los propios estándares internacionales, que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son lo común para todos los estados que formamos parte de esa organización, ese Grupo de Acción Financiera Internacional, esas diferentes jurisdicciones a las que cada país corresponde, al momento de aterrizar y de determinar dentro de su normatividad y derecho interno precisamente lo que dé cumplimiento y la base normativa a esas 40 recomendaciones, esos estándares internacionales que recordemos son para luchar contra el lavado de activos, para el financiamiento al terrorismo y también para luchar contra la proliferación de las armas de destrucción masiva, es todo ese entramado, todo ese objetivo es el que se persigue. En el caso de enfoque basado en riesgos, eso viene aterrizándose de acuerdo conforme se van también llevando a cabo las evaluaciones mutuas entre las jurisdicciones y los países que forman parte precisamente de ese Grupo de Acción Financiera Internacional, y luego eso se va trasladando también y se va descansando y se va evidenciando en el informe de la evaluación mutua, que es pues algo así como en qué resultó, cómo pasó, lo que los países evaluadores que evaluaron a otro, pues cómo vieron que estaba dando cumplimiento ese país que fue sujeto de la evaluación mutua, que es lo que acaba de pasar en el caso de nuestro país, México, y que pronto vamos a tener entonces a disposición y a conocimiento ese informe de evaluación mutua, de lo cual además ha habido y hay los que son las evaluaciones nacionales de riesgo. Todo eso, esa secuencia que nos lleva a las evaluaciones nacionales de riesgo, y en el caso de México la última fue la publicada, salvo que se me vaya por ahí el año, en el año de 2023, hasta la fecha, si mal no recuerdo, ha habido 3, 2018, si mal no recuerdo fue el primero, luego 2020 y 2023, el tercero y último hasta el momento. Estaremos esperando que próximamente haya otra evaluación nacional de riesgos, derivado de lo cual precisamente se aterriza y se identifica, por ejemplo, en el caso de México, nosotros, de acuerdo a esos estándares internacionales, de acuerdo además a cuál es la manera en la que van sucediendo todo el conjunto de actividades económicas en nuestro país, de acuerdo a qué tanta gente viene del extranjero a operar aquí, de acuerdo a cuáles son en general las actividades lícitas que realizamos las personas, cuáles son las actividades que van más por el lado ilícito, todo eso es parte de lo que puede generar lo que al final es la evaluación nacional de riesgos. Este enfoque va a tener que ver también con cumplir con eso como país. Recordemos que parte de lo nuestro en cuanto a los sujetos que realizamos actividades vulnerables es cumplir como sujeto, pero otra cosa es que entre todos cumplimos como país, cumplimos todos los sectores o incumplimos, e incumple el país y es mal evaluado el país.
Este enfoque basado en riesgos, básicamente dirigido a los sujetos que realizamos actividades vulnerables, lo que nos determina es, lo que necesitamos es trabajar en una metodología de evaluación de riesgos. Esa metodología, pues es un conjunto de pasos, hay que hacer una guía, cada persona que somos sujeto obligado, que realizamos actividades vulnerables, vamos a establecernos a nosotros mismos una guía de pasos bajo la cual nos vamos a ir trazando cómo es que vamos a ir evaluando los riesgos bajo los cuales la actividad vulnerable que nosotros realizamos se encuentra y por ende nosotros mismos nos encontramos inmersos en los riesgos. Es decir, recordar también que el concepto de riesgos viene también, Jaime, desde la reforma a la ley de julio del año pasado, también se tradujo y se incorporó en la reforma al reglamento de marzo de este año, y pues por supuesto que no iba a faltar incorporar el concepto de riesgo en estas reglas de carácter general, que es la probabilidad de que las actividades vulnerables sean utilizadas precisamente, o las personas que las realizamos, para efecto de que alguien lleve a cabo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financie el terrorismo. Ese es el riesgo. Lo que hay que hacer es, sujetos que realizamos actividades vulnerables, llevar a cabo esa determinación metodológica para evaluar los riesgos de nuestra propia actividad, que no serán los mismos, coincidirás, Jaime, los que tu servidor como notario público que presto servicios de fe pública son los que pueden representarle a un arrendador de 3-4 inmuebles, o los que le pueden representar a un comerciante de vehículos, o lo que le pueden representar al comerciante de... Una inmobiliaria. A la inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Cada quien debemos de hacer una evaluación. Y en ese sentido nos traza y también nos determinan estas reglas que hay que hacer un diseño precisamente de esa metodología, y nos establece ciertos estándares y bases mínimas para ver cómo vamos a partir para hacerlo, empezando porque hay mínimos como identificación de ciertos elementos e indicadores, como por ejemplo, nos habla de referirnos a qué actos o operaciones realizamos cada quien, el sujeto obligado, a qué tipo de personas atendemos como clientes o como usuarios, de qué países y áreas geográficas son esas personas. No es lo mismo que llegue a la notaría de su servidor una persona que proviene y es mexicana a una persona que llegue del Medio Oriente, por decir una mención, ¿no? Al igual que también otro elemento o indicador son las transacciones y canales de envío o distribución vinculados con esos actos o operaciones. Claro que depende de cada tipo de sector, cada actividad vulnerable tendrá variantes entre ellos. Yo en este momento no les comparto nada más lo de su servidor como fedatario público notario, sino ahorita hablando en términos generales, pues hay una enorme cantidad de variables. Y también al respecto nos menciona precisamente este enfoque, esta manera de abordar esta perspectiva que debemos de tener ahora los sujetos obligados para evaluar los riesgos que representa nuestra actividad vulnerable y que representa en nuestra persona, es también el que utilicemos un método para medir precisamente los riesgos. Ya vamos a estar hablando también de que dependiendo de la forma en la que cada quien operemos, y esto también va a estar vinculado con el manual de políticas internas, Jaime, que para Correcto. Ir medio combinando cada uno de estos aspectos, el manual de políticas internas va a ser preferentemente ese documento fundamental que cada sujeto obligado vayamos a tener en nuestra oficina, de manera que ahí cada vez que necesitemos identificar qué, cómo, cuándo, dónde vamos a operar, ahí lo tengamos. Y nuestro personal, que también está en el área de cumplimiento, o la persona representante encargada de cumplimiento, depende de cuál sea la actividad y cómo esté la estructura interna de cada sujeto que realiza la actividad vulnerable, si es persona moral, si es persona física. En ese manual de políticas internas van a estar precisamente las políticas, procedimientos, criterios, medidas que va a tomar en una serie de aspectos, entre otros, para efectos de esto. Realmente es un trabajo administrativo importante, Jaime, a tu consideración también
poner o preguntarte si estimas pues que dentro de los sujetos, de la amplia variedad que habemos, si nos va a representar, por ejemplo, una inversión importante en recursos, por sistemas, personal especializado al interior. ¿Tú cómo ves? Sí, como bien lo comentas, el manual de políticas internas pues es una obligación y debe de redactarse todos estos procedimientos cumpliendo con todas estas obligaciones, ¿no? En particular esta del enfoque basado en riesgos, es el enfoque basado en riesgos, es el estudio que debe hacer el sujeto que realiza actividades vulnerables y deberá establecer en ese manual de políticas internas, establecer y describir todos los procesos que se lleven a cabo para determinar ese enfoque basado en riesgos, ¿no? Identificando, analizando, entendiendo, midiendo y mitigando los riesgos, ¿sí? Y debe de contener todas estas características que tú ya nos hablaste de las operaciones, tipo de clientes, pero es el enfoque basado en riesgos, es calificarse la operación y el riesgo que tiene el sujeto obligado de la actividad vulnerable, ¿no? Claro. En primera instancia. Y eso plasmarlo en la política interna. Más adelante hay otro capítulo que habla de la identificación del enfoque basado en riesgos del cliente usuario, ¿no? Eso también se debe de incorporar y debe de ser parte del manual de políticas internas. Y que sobre esto, Jaime, precisamente el punto de partida, el deber ser la base común para todos los sujetos que realizamos las actividades vulnerables, precisamente es como nos lo traza aquí este 10 Septies, que nos dice que debamos tomar, dado el contexto de cada actividad vulnerable, contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces, para que en este momento vayamos en estas, pensando y adecuando y adaptándonos a cumplir con las fechas que relacionábamos al principio, pues desde ahora hay que abordar precisamente esta Evaluación Nacional de Riesgos, ver en esa evaluación cómo está descrito el panorama general de riesgos en el país por cada actividad y de acuerdo a esa actividad establecer las bases y estándares mínimos cada quien y ya luego cada uno en su respectiva operación interna propia aún matizará de manera más propia o adecuada o personalizada a cada sujeto, ¿no? Claro, y va a concluir este enfoque basado en riesgos con una calificación, si existe un enfoque bajo, medio o alto. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque existe otro capítulo que se refiere al tema de la auditoría, ¿sí? Y digamos, si nos adelantamos tantito y concatenamos un poco, Carlos, claro. Ese capítulo de auditoría que está más adelante en estas reglas de carácter general, identifica que para los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, que concluyen que tienen un riesgo bajo o medio, la auditoría podrá ser interna. Podrá ser interna por una persona del interior de la empresa, negocio, de la estructura del sujeto obligado de la actividad vulnerable, y lo único que diferencian es que no sea la misma persona encargada de cumplimiento para el caso de personas morales, por ejemplo. ¿No? Inclusive, de manera, entre comillas dicho, es más laxa, es más ligera, si lo vemos así la norma, respecto a esta obligación de la auditoría, precisamente respecto del grado de los grados de riesgo bajo o medio, mientras que en el caso del riesgo alto, ahí sí obliga a que haya una auditoría externa. Entonces, el grado de riesgo bajo o medio permite interna o externa y obliga el grado de riesgo alto a que sea una auditoría externa, inclusive también hasta establece requisitos de qué tipo de personas pueden fungir como auditoras, ¿no? Cuántos años deben de tener ya en conocimiento y de expertise en la materia, que estén certificados precisamente por la autoridad. Ya obliga o le da utilidad a esa certificación de la UIF, ¿no?
Exactamente. Cosa que fíjate que diría yo que puede haber todavía, y bueno, las hay en lo general, ya en el conjunto de ley, reglamento, reglas de carácter general, aún una serie de interpretaciones, preguntas, y habrá de todo lo que imaginábamos, creo que erróneamente, o si alguien no lo imaginaba de esa manera, imaginábamos muchos que íbamos a encontrar muchas respuestas en las reglas modificadas, y realmente nos abren muchas otras dudas, sí, claro. y poco nos aclaran, y realmente acaban por imponernos una serie inclusive de obligaciones que hasta no veíamos que vinieran en esa parte general de las adiciones a las obligaciones del 18 de la ley, que precisamente estaban por entrar en vigor cuando dijeran las modificaciones a estas reglas de carácter general, y pues ahora lo estamos viendo. Creo yo, nada más como comentario ahorita de paréntesis, Jaime, que también las reglas, estas modificaciones se quedaron, vamos a decir, en un punto duro de cumplimiento para los sujetos en general que estamos obligados en materia de actividades vulnerables. O sea, son modificaciones duras. Pudieron haber estado aún peor, aún más endurecidas, en el sentido de que, por ejemplo, que obligara siempre a la auditoría externa, que obligara a que el sujeto obligado esté certificado necesariamente, que obligara y que no te dé oportunidades u opciones. En este caso, ahora que citabas precisamente esto de la auditoría, medio da un margen. Claro. Pero también lo que va a pasar es que nos va a determinar próximamente la autoridad, precisamente para colocarnos o clasificarnos a los sujetos obligados que realizamos las actividades vulnerables, cuál es el grado de riesgo en el que nos colocamos, para ver entonces qué tipo de auditoría podríamos elegir, o cuál auditoría, que sería en todo caso la externa, si fuéramos algunos sujetos obligados considerados en nuestra actividad como de riesgo alto, pues necesariamente acudir a la auditoría externa. Que ahí precisamente se abren todos estos debates que se van a generar, que se están generando en cuanto a la poca información que existe, porque, por ejemplo, pues, ¿qué podrían pensar algunos sujetos obligados de estas actividades vulnerables? Pues en determinar su grado de riesgo bajo o medio, aun y cuando sea alto, ¿no? Precisamente para evitar esas... Y entonces ahí precisamente surgen este tipo de dudas en cuanto a la autoridad, cómo va o con qué mecanismos enfrentará precisamente esa modificación. O sea, cómo lo va a determinar, a través de una auditoría, a través de un análisis que le dictamine al sujeto obligado. Tú no eres grado de riesgo bajo o medio, tú eres alto, por lo tanto te debiste haber auditado, etcétera, ¿no? Vaya, hasta podría ser que tuviera que ver hasta con volumen, ¿no? De claro. Operación, a ver, de actos o operaciones, quiero decir. O sea, es decir, por ejemplo, si algo dentro de esas reflexiones pudiera estar un concepto, un punto a considerar es cuál es la actividad vulnerable como sector. Pero otra cosa es que dentro del sector, todos esos sujetos obligados del mismo sector tengan el mismo volumen de actos o operaciones. Claro. O sea, por ejemplo, su servidor como notario tenga un volumen de actos o operaciones diferente a otro colega que realiza la misma actividad. Claro. Y entonces, bajo ese contexto, ¿seguimos la misma medida o no? ¿Tenemos el mismo grado de riesgo o no? Yo, que soy notario en Querétaro, tengo el mismo grado de riesgo que un colega de, voy a decir varios estados, para no invocar sí. Negativamente a ninguno, que uno de Quintana Roo, que uno de Sonora, que uno de la Ciudad de México, que uno de Michoacán, que uno de Veracruz. Incluso las propias transacciones de ustedes como fedatario, Carlos, son también regionales, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Querétaro, pues existe mucha transacción o mucha fe pública en cuestiones corporativas, sí. ¿no? En cuestiones de inmuebles. Podrá algunas regiones, por ejemplo, Sonora, o que se dedican más a la parte, digamos, a la actividad económica agrícola, temas de derecho agrario, ¿no? Sí. Entonces, incluso hasta esas mismas
tipo de actividades también generan un riesgo distinto. Claro, vaya, inclusive en esto raro, pero está regulado, hasta en estos sujetos obligados que son inclusive servidores públicos. Normalmente esta normatividad está enfocada al sector privado en diferentes ámbitos de actividades, pero aquel que es servidor público normalmente estaría sujeto a una normatividad de derecho administrativo en materia pública de servidores públicos. Aquí inclusive, como decíamos hace un momento, las personas facilitadoras públicas también estarán incorporadas o inmiscuidas en esto. Servidores públicos que den fe pública de otro tipo, también. Y su operación es totalmente diferente al sector privado. Entonces, estos escenarios, y cuando vamos y seguimos aquí concatenando precisamente, Jaime, con estas novedades, por ejemplo, en cuanto al conocimiento de la persona cliente o usuaria, al famoso que a los que les guste utilizar los anglicismos, y eso les gusta mucho en las instituciones del sistema financiero, el decir el KYC, Know Your Client, el conoce a tu cliente, la debida diligencia del cliente. Inclusive ahora se habla de un concepto de hasta de manera reforzada, ¿no? En ese contexto ya ahora nos trae esta incorporación a las reglas el concepto de perfil transaccional, ¿no? Correcto. Perfil transaccional debemos determinarlo, los sujetos obligados, de cuál es el que le corresponde o en el que está ubicada esa persona cliente o usuaria que va a tener una relación con nosotros, que va a realizar ese acto u operación con nosotros los que realizamos la actividad vulnerable. Aspectos para determinar ese perfil transaccional que nosotros deberemos de tomar en cuenta son, en plural, información que directamente esa persona cliente o usuaria nos proporcione, monto, número y frecuencia de los actos u operaciones que realice con nosotros, el origen y destino de los recursos o bienes objeto de la operación y cualquier otro demás elemento o criterio que nosotros mismos como sujetos que realizamos la actividad vulnerable determinemos. Entonces, trazar y demarcar perfil transaccional personalizado por cada cliente o usuario. Eso no es genérico, eso no lo vamos a hacer a todos los clientes o usuarios que tengamos cualquier sujeto obligado, les damos el mismo tratamiento porque todos son el mismo perfil. Falso, eso no es así, no será así. Cada persona física o cada persona moral que vaya a ser la cliente o usuaria de los sujetos obligados que realizamos las actividades vulnerables tiene un perfil transaccional propio. Inclusive, ese perfil transaccional propio lo vamos a tener que ir estando actualizando cada 6 meses. Dentro de periodos semestrales. Sí. Volvemos a parte de las diferencias que son propias de cada uno de los sujetos que realizamos cada tipo de actividad vulnerable. No es lo mismo aquel sujeto que tiene clientes que de manera constante y porque sostienen relación de negocios, mantienen al mismo cliente realizando constantemente operaciones, vamos a decir, ese tipo de relaciones que generalmente le decimos la de proveedor y cliente, para que a su vez el cliente luego le preste o comercialice servicios o bienes y productos a otro. Esa relación sostenida entre proveedores con sus clientes, por ejemplo, es una relación de negocios. El que es el fabricante de cierto tipo de artículos, por ejemplo de madera, pues necesita el proveedor del insumo que trabaja la madera para ya luego este otro va a transformarla en mesas, en sillas, en diferente mobiliario, etc. Entonces, esos aspectos a considerar no son inclusive iguales y van a ser totalmente diferentes a aquellos sujetos que realizamos actividades vulnerables que no sostenemos relaciones de negocios con nuestros usuarios. Ahí le digo diferente a los clientes, porque normalmente y tradicionalmente se identifica que el cliente es con quien el sujeto obligado sostiene relaciones de negocios
Y el usuario es el que de manera, si le decimos accidental u ocasional, espontánea, esporádica, lleva un acto u operación con alguien que realiza una actividad vulnerable, pero en el momento mismo en el que se celebró ese acto u operación, se terminó. No continúa, no se mantiene esa relación, que puede ser que luego se vuelva a celebrar algún otro acto o operación, sí, pero no es sostenida y mantenida esa relación de negocios, inclusive mediante un contrato que sea con una temporalidad precisada, ¿no? Okay. Fíjate que este tema es bastante interesante, Carlos. Se incorporan, ya estaba el capítulo 3 de la identificación del cliente. Aquí lo novedoso es que obliga no solo a identificar, este capítulo 13 es identificación del cliente usuario, pero obliga no solo a identificar, sino también a conocer al cliente. Eso también es bastante importante. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿cómo se identificaba? Únicamente con documentación de validez oficial, una credencial, el INE, por ejemplo, ¿no? Pero al momento que dice conocer de manera directa a tu cliente, es que lo observes, que lo veas, que veas con quién estás teniendo esa relación de negocio o esa transacción con el usuario, ¿no? Y lo comento porque se incorporan dos capítulos, dos más, el 3 bis y el 3 ter, que es precisamente de lo que hablas. La importancia en estas reglas de carácter general que le dan al cliente o usuario es bastante relevante. Aparte de identificarlo y conocerlo de manera directa, este capítulo 3 bis habla de clasifica el riesgo de tu cliente, y este capítulo 3 ter es el conocimiento del cliente usuario, es decir, este perfil transaccional que ya explicaste ampliamente, ¿no? Entonces, fíjense lo trascendental que es en las reglas de carácter general el conocimiento, la identificación, la clasificación del grado de riesgo del cliente, ¿sí? Lo comento porque no hay que confundirnos. Lo decía hace un momento, el sujeto obligado de la actividad vulnerable tiene la obligación de determinar su grado de riesgo con una metodología llamada el enfoque basado en riesgo. Sin embargo, también tiene la obligación de esa misma metodología y ese mismo enfoque dirigirlo a su cliente para efectos de determinar qué riesgo tiene ese cliente y el perfil transaccional, ¿no? Esto es bastante interesante y mira, Carlos. Lo cual al respecto, Jaime, nos hace mencionar en este momento a la audiencia y si me lo permite remarcar de manera muy precisa lo siguiente, tomando parte de las palabras que acabas de expresar. Ya no nos es suficiente a los sujetos obligados con nada más generar expedientitos. Correcto. Ya no nada más nos quedaremos en almacenar ese archivo y cumplimos con que no se nos fuera a olvidar antes o a más tardar mientras se celebra el acto de operación a que el usuario de nombre tal o el cliente de nombre tal me proporcione los datos de cuál es su nombre, dónde nació, actividad u ocupación, bla, bla, y que me entregue un par de documentos de identidad y ahí acabamos. No, ahora hay que hacer todo este proceso previo, que es lo que verdaderamente, conforme a este entramado del enfoque basado en riesgos, nos implica el verdaderamente conocer al usuario o al cliente con el que estamos tratando. Ya no es identificarlo. Una cosa, como decías, se llama de tal modo, según un documento oficial de identificación, me exhibe un par de copias certificadas de acta de nacimiento, de su matrimonio y listo, y su comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses y acabamos, no. Sí. Esta persona, ¿qué trae atrás? ¿Con qué viene? ¿Con qué me llega? ¿Y a qué va? ¿Cuál es su fin último? Casi, si lo vemos de esa manera, ¿no? Correcto, Carlos. Mira, me da mucho gusto, bastante participación en el chat de este programa. Saludos, Eloísa Jiménez. Saludos, doctor Carlos Bautista.
Sánchez, que nos saluda. Saludos maestros, nos dice. Saludos, sí. Jorge Torres, buenas noches, estimados maestros, saludos Jorge. Eloísa, buenas noches. Luis García también, saludos. Ricardo Rivera, que nos saluda desde CESBA, bastante participación de CESBA. El maestro Julio César Martínez también nos saluda de la Universidad de Cuauhtémoc. Hay algunas preguntas que me gustaría plantearlas porque la realidad es que el tiempo se pasó rapidísimo, sí, y no hemos avanzado y no hemos abordado grandes temas, ¿no, mi estimado Carlos? Pero mira, Luis García nos pregunta, ¿las reglas y fechas que mencionan aplican para todas las actividades vulnerables y o solo para las que mencionan? De manera general aplica para todas. No hay una fecha fatal, límite o impuesta de manera específica a solo ciertas personas o sujetos obligados que realizan actividades vulnerables. Jorge Torres pregunta, ¿qué pasa si una empresa cumple formalmente con la presentación de avisos de la ley FPORPI, pero no cuenta con una metodología adecuada para identificar y administrar el riesgo de sus clientes? Bueno, podríamos decir, cumple con una obligación y no cumple con otra. Es decir, aquí la circunstancia principal es que son muchas, son un conjunto de obligaciones. Podríamos, si a lo mejor luego las trazáramos actividad por actividad y sujeto obligado por sujeto obligado, serían alrededor de unas veintitantos grupos de obligaciones, cerca de 30 obligaciones. Entonces, la mención de estas serían un par de ellas, pues una estaría cumpliéndose y otra no. Correcto. Pablo Villegas pregunta, ¿quién o cómo se determina el nivel de riesgo de los sujetos obligados? De los sujetos obligados, que somos los que realizamos las actividades vulnerables, nos los va a acabar por demarcar la autoridad. La autoridad nos va a decir, ustedes, los que realizan la actividad del sector tal, son sujetos de bajo riesgo, son de riesgo medio o son de grado alto. A diferencia de respecto a los clientes o usuarios que tenemos los sujetos obligados, nosotros, de acuerdo a toda esta serie y conjunto de normas y obligaciones nuevas, vamos a generar precisamente una metodología que nos permita generar a su vez diversos pasos, diversas guías. Lo aterrizaremos en el manual idóneamente de políticas internas para ir nosotros siguiendo un cómo trazar el perfil transaccional de uno de nuestros clientes, y eso que también nos lleve y nos concatene a conoces a tu cliente, para entonces, de acuerdo a una matriz de riesgo, poder identificarlo y ubicarlo como de bajo, medio o de riesgo alto. Considerando también, hay por ahí un matiz, Jaime, que dice que el bajo es el bajo, el alto y el medio puede tener varias graduaciones, ¿no? Una gradualidad dentro del medio, sí, ¿no? Pero pues bueno, diría yo, pues entonces ya es como meterse tal vez en algo más complicado cada sujeto, mejor tracémonos bajo, medio y alto. Incluso las propias reglas identifican que pudieran ser niveles intermedios. Tantos cuales se requieran, ¿no? Claro. Así lo digo. Pero coincido contigo que se va complicado entre más niveles, ¿no? Totalmente. Jorge Baena, ¿qué ocurre cuando el cliente se niega a proporcionar información? Eso tan sencillo, y eso lo tenemos desde que empezó la ley en vigor. Debemos abstenernos de llevar a cabo el acto u operación con ese posible hipotético que ya no va a acabar siendo el cliente o usuario, ¿no? Artículo 21. Si mal no artículo 21 incluso dice sin responsabilidad. Correcto. Eso es bien importante, Jorge. Totalmente. Saludos, Jorge Baena, mucho gusto saludarte. Sin responsabilidad para quien rescinde, o sea, porque no recibió los documentos, ¿no? Sin responsabilidad. Les comento brevísimo, precisamente a mí me sucedió con un cliente en arrendamiento. Ya se había firmado el contrato de arrendamiento, traía penalizaciones por cancelación, por cancelación del servicio, del arrendamiento, del contrato, y solicitamos información, se negó a entregárnosla, y entonces terminamos la relación, y pues él amenazó con el tema de
pues las penalizaciones que trae el contrato. Sin embargo, pues le cité este artículo 21, pero también, Jorge, la recomendación es, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento yo los incorporo, digo, en las diferentes actividades vulnerables, pero en particular en el arrendamiento lo incorporo como parte del clausulado del contrato y entonces pues es doble protección, ¿no? Claro. Perfecto. Mi estimado Carlos, pues la verdad es que se pasó rapidísimo, se terminó el tiempo. 3 minutos para cerrar antes de preguntarte tu última comentario. Comentarles a todos e invitarlos en AFEC. Estaremos llevando a cabo un seminario de alta especialización integral en materia de la ley FPORPI, en prevención del lavado de dinero, ¿sí? Que se iniciará a partir del próximo martes 25 de este mes. A partir del martes 25 serán martes y jueves, terminando el 10 de septiembre de 4 a 8 con... son 6 sesiones de 4 horas cada una, 24 horas, y ahí podemos abordar con mayor tiempo, con mayor análisis estas reglas de carácter general, y no solo las reglas, sino el reglamento, como bien lo comentaba Carlos, que se modificó en marzo pasado, y entonces estaremos hablando de esta actualización integral de la actualidad en esta materia de la ley FPORPI, integrando la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Entonces, los esperamos, expositores y expertos en esta materia, como mi estimado Carlos. Como mi estimado Jaime. Carlos Bautista, Javier Elí y también David García, todos grandes expositores en materia nacional. Los esperamos ahí, vamos a analizar con mayor tiempo toda esta actualidad en esta materia de ley FPORPI. Mi estimado Carlos, pues agradecerte como siempre tu apoyo, tu asistencia, tus comentarios y tu apoyo a la FEC. Con mucho gusto de compartir como siempre contigo, estimado Jaime. Gracias a ti, gracias a la AFEC, gracias a Speakers TV que nos recibe aquí, y saludos y gracias también a la audiencia por atendernos. Perfecto, pues te agradezco mucho. Gracias, como siempre, Speakers, mi estimado Sergio, también como siempre por el apoyo, y pues los esperamos el siguiente martes con otro programa de Speakers de AFEC. Saludos y buenas noches.